Buenas noches, amigos de la carretera oscura. Soy su servidor, y esta noche les traigo una historia que me ha quitado el sueño durante semanas. Es la historia de don Ernesto Morales, un taxista de la Ciudad de México que llevaba más de 20 años trabajando el turno nocturno, recogiendo pasajeros cuando el resto de la ciudad dormía, cuando las calles se vuelven solitarias y peligrosas, cuando solo los que no tienen opción están despiertos. Don Ernesto conocía cada colonia, cada callejón, cada esquina oscura de esta ciudad inmensa. Sabía dónde era seguro parar y dónde era mejor acelerar y no voltear atrás. Pero hay cosas en la noche de la Ciudad de México que ni 20 años de experiencia te preparan para enfrentar. Hay pasajeros que suben a tu taxi y que nunca deberían haber subido. Hay destinos a los que llegas, pero de los que tal vez nunca regreses igual. Y hay noches, como la del 2 de noviembre del 2007, que cambian todo para siempre. Esta historia me la contó la esposa de don Ernesto, doña Marcela. Una mujer fuerte que ha vivido con el peso de lo que le pasó a su marido durante más de 15 años. Me la contó en su pequeña casa en Iztapalapa, tomándose un café tras otro, con las manos temblorosas y lágrimas que no podía controlar, reviviendo cada detalle de la noche en que su esposo salió a trabajar y regresó convertido en otra persona, en alguien que había visto algo que ningún ser humano debería ver. Pónganse cómodos, cierren las ventanas si hace falta, y déjenme contarles la historia del último pasajero de don Ernesto Morales, un pasajero que subió al taxi esa noche de Día de Muertos y que, de alguna forma que desafía toda lógica, sigue subiendo cada año, buscando llegar a un destino del que nunca debió partir. Don Ernesto Morales tenía 43 años cuando esto sucedió. Era un hombre de complexión promedio, ni muy alto ni muy bajo, con el bigote que todos los taxistas de su generación usaban, con las manos callosas de sostener el volante durante 10-12 horas cada noche. Tenía una sonrisa fácil, de esas que hacen que la gente confíe en ti, que hace que los pasajeros se sientan seguros subiendo a tu taxi en medio de la madrugada. Era un buen hombre, un hombre trabajador que nunca le había fallado a su familia, que pagaba sus cuentas a tiempo, que iba a misa los domingos cuando no estaba demasiado cansado, que soñaba con algún día tener suficiente dinero para comprar su propio taxi y no tener que darle una comisión al dueño del vehículo. Vivía con doña Marcela en una casa modesta en Iztapalapa, en una de esas colonias donde todos se conocen, donde los vecinos son como familia, donde los niños todavía juegan fútbol en la calle. Tenían 2 hijos, Ernesto Jr., que entonces tenía 16 años, y Lupita, que tenía 12. Eran una familia normal, de esas que luchan día a día, que conocen el valor del trabajo duro, que saben que cada peso cuenta. Don Ernesto trabajaba el turno de noche porque pagaba mejor, porque había menos competencia, porque en la noche la gente está dispuesta a pagar más por sentirse segura. Salía de su casa a las 9 de la noche y regresaba normalmente entre las 7 y las 8 de la mañana, cansado pero satisfecho, con el dinero suficiente para que su familia comiera bien, para que sus hijos pudieran ir a la escuela con uniformes limpios y útiles nuevos. Pero don Ernesto, como todos los taxistas nocturnos, tenía sus reglas que había aprendido en 2 décadas de manejar por la ciudad, cuando está oscura, cuando los peligros se multiplican, cuando no todo lo que ves es lo que parece. Primera regla: nunca recoger a más de 3 personas jóvenes, especialmente hombres, especialmente si están borrachos. Segunda regla: confiar en tu instinto. Si algo se siente mal, es porque está mal. Acelera y sigue tu camino. Tercera regla: nunca, bajo ninguna circunstancia, recoger pasajeros cerca de panteones, después de la medianoche. Esa tercera regla la había aprendido de otros taxistas viejos, de los que llevaban 30, 40 años en el oficio. Le contaban historias de pasajeros que subían cerca de los panteones, que pedían ir a direcciones que no existían, que desaparecían del asiento trasero mientras el taxi estaba en movimiento, dejando solo un olor a flores marchitas y tierra húmeda. Don Ernesto siempre había respetado esa regla. Durante 20 años, cada vez que veía a alguien haciendo la parada cerca de un panteón de noche, aceleraba y seguía su camino. No importaba cuánto necesitara el dinero. Pero el 2 de noviembre del 2007, la noche del Día de Muertos, algo cambió. Tal vez fue el cansancio, tal vez fue que había tenido una mala noche, pocos pasajeros, poco dinero, tal vez fue el destino, o la mala suerte, o algo más oscuro que simplemente decidió que esa noche, don Ernesto Morales iba a romper su regla más importante, y al romperla, iba a descubrir por qué esa regla existía en primer lugar. Eran las 2:15 de la madrugada del 3 de noviembre. Técnicamente ya había pasado el Día de Muertos, pero la energía de esas fechas todavía estaba en el aire. Don Ernesto había tenido una noche terrible.
Solo había hecho 4 carreras en 5 horas. Apenas llevaba 300 pesos. No era suficiente ni para la gasolina. Estaba frustrado, cansado, preocupado porque Lupita necesitaba dinero para una excursión de la escuela y él le había prometido que lo tendría. Manejaba por la colonia San Lorenzo Tezonco, una zona que conocía bien pero que siempre le daba mala espina de noche, especialmente porque ahí estaba uno de los panteones más grandes de Iztapalapa, el Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco, y ahí fue donde lo vio. Un hombre parado en la esquina, justo frente a la barda del panteón, haciendo la señal de parada. Don Ernesto sintió ese escalofrío familiar que siempre sentía cuando alguien estaba cerca de un panteón de noche. Su cerebro le gritaba que no parara, que siguiera adelante, que respetara la regla, pero su mano, como si tuviera voluntad propia, comenzó a reducir la velocidad. Solo es un pasajero más, se dijo a sí mismo. Solo es un hombre que necesita un taxi. Necesito el dinero. No seas ridículo con tus supersticiones. Y se detuvo. El hombre que subió al taxi parecía normal a primera vista. Llevaba un traje negro, bien planchado pero algo anticuado, del estilo que usaban los señores en los años 50 o 60. Tenía como unos 60 años, tal vez más, con el pelo completamente blanco, peinado hacia atrás con gomina. Su piel era pálida, muy pálida, pero don Ernesto pensó que tal vez era porque la luz del taxi no era muy buena. El hombre se sentó en el asiento trasero, cerró la puerta con cuidado y se quedó ahí, en silencio, mirando hacia adelante. Don Ernesto esperó a que le dijera el destino, pero el hombre no hablaba. Solo estaba sentado ahí, con las manos sobre las rodillas, completamente inmóvil. «Buenas noches, señor. ¿A dónde lo llevo?», preguntó don Ernesto, girando un poco para ver mejor a su pasajero. El hombre tardó en responder, como si le costara trabajo formar las palabras, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era extraña, ronca pero al mismo tiempo suave, como un susurro amplificado. «A la colonia Santa María la Ribera, calle Naranjo número 47. Conozco el camino, puedo indicarle». Don Ernesto asintió. La colonia Santa María la Ribera estaba del otro lado de la ciudad. Era una carrera larga, buena, justo lo que necesitaba esa noche. «Perfecto, señor. Nos vamos para allá». Arrancó el taxi y comenzó a manejar hacia el norte, hacia el centro de la ciudad. Los primeros 10 minutos fueron normales. El hombre permanecía en silencio en el asiento trasero. Don Ernesto ponía atención al tráfico que a esas horas era mínimo. Solo algunos camiones de carga y uno que otro carro. La radio del taxi tocaba música norteña bajito. Todo parecía normal. Pero entonces don Ernesto empezó a notar cosas raras. El aire dentro del taxi se había puesto frío, muy frío, como si alguien hubiera prendido el aire acondicionado al máximo, pero don Ernesto sabía que el aire acondicionado de su taxi estaba descompuesto desde hacía meses. Podía ver su propio aliento formando pequeñas nubes de vapor. Sus manos en el volante estaban heladas y había un olor que al principio don Ernesto no podía identificar. Era dulce pero también desagradable, como flores que han estado demasiado tiempo en un jarrón, como el agua estancada, como algo que está en proceso de descomposición. El olor se hacía más fuerte cada minuto que pasaba. Don Ernesto miró por el espejo retrovisor para ver a su pasajero, para ver si él también notaba el frío y el olor. Lo que vio lo hizo apretar el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El hombre seguía ahí, sentado en la misma posición, con las manos sobre las rodillas, pero había algo terriblemente mal con su reflejo en el espejo. La imagen parpadeaba, como una señal de televisión con mala recepción. A veces don Ernesto veía al hombre del traje negro, pero otras veces, por fracciones de segundo, veía otra cosa. Veía un hombre descompuesto, con la piel gris y arrugada, con los ojos hundidos en las cuencas, con la ropa desgarrada y manchada de tierra. Don Ernesto sintió que el pánico comenzaba a trepar por su garganta. Quería detenerse, quería pedirle al hombre que se bajara, pero algo lo detenía. Tal vez era el miedo de ofender al pasajero, de causar una escena. Tal vez era algo más profundo, más primitivo, el instinto de no hacer enojar a algo que sabes que es peligroso, de no llamar la atención de un depredador. Así que siguió manejando, con las manos temblorosas en el volante, con el sudor frío corriéndole por la espalda a pesar del frío helado que llenaba el taxi. El hombre habló otra vez, esa voz ronca y susurrante que ahora parecía venir de todas partes a la vez, no solo del asiento trasero. «Hace mucho tiempo que no voy a casa», dijo. «Mucho, mucho tiempo. 52 años, 3 meses y 8 días, para ser exactos». Don Ernesto no sabía qué responder a eso. Su boca estaba seca, su corazón latía tan rápido que pensaba que iba a explotar.
«¿Ah, sí?», logró decir con voz temblorosa. «¿Dónde he estado todo este tiempo?». El hombre se rió. Fue una risa sin humor, una risa que sonaba como tierra cayendo sobre un ataúd, como huesos chocando entre sí. «¿Dónde he estado? He estado en el lugar donde todos terminamos, conductor. He estado esperando a que alguien finalmente se detuviera, a que alguien finalmente me llevara a casa. Tantos taxis han pasado, tantos que aceleraron cuando me vieron, pero usted no, usted se detuvo. Usted me recogió. Gracias por eso. Gracias por su amabilidad». Don Ernesto sentía que iba a vomitar. Sus manos temblaban tanto que el taxi zigzagueaba ligeramente en la calle vacía. Miró otra vez por el espejo retrovisor y esta vez lo que vio fue peor. El hombre ya no trataba de mantener la apariencia humana. Ahora don Ernesto podía ver claramente lo que era. Era un cadáver que llevaba décadas muerto, con la piel apergaminada y gris, con gusanos asomándose por las cuencas de los ojos, con las manos que eran solo hueso y pedazos de carne seca. El traje negro estaba podrido, lleno de manchas de humedad y tierra, y de la boca del cadáver, que se abría y cerraba formando palabras, salían pequeñas polillas blancas que volaban dentro del taxi y desaparecían en la oscuridad. «No tenga miedo, conductor», dijo el cadáver, con esa voz imposible. «No voy a hacerle daño. Solo quiero llegar a casa. Hace tanto tiempo. Quiero ver mi casa una vez más, ver la calle donde jugaba de niño, ver la ventana de mi recámara. Solo eso. Y luego podré descansar. ¿Entiende? Solo necesito llegar a casa». Don Ernesto no podía hablar, apenas podía respirar. El olor a descomposición era ahora tan fuerte que tenía que luchar para no vomitar. Las polillas blancas volaban alrededor de su cabeza, rozándole la cara con sus alas polvorientas. El frío era tan intenso que sus dientes castañaban, pero seguía manejando. No sabía por qué, pero seguía manejando hacia el destino que el muerto le había dado. Pasaron por el centro de la ciudad. Las calles estaban vacías, iluminadas por faroles que parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. No había nadie caminando, no había otros carros. Era como si toda la Ciudad de México se hubiera vaciado, como si don Ernesto y su pasajero muerto fueran los únicos seres en un mundo abandonado. El taxi avanzaba lentamente, como si también sintiera el peso sobrenatural de lo que transportaba. Finalmente llegaron a la colonia Santa María la Ribera. Era una colonia antigua, de esas que tienen casas viejas con fachadas coloniales, con árboles grandes en las aceras, con un aire de elegancia decadente. Don Ernesto siguió las indicaciones del muerto, girando en cada esquina que le decía, hasta que llegaron a la calle Naranjo. «Aquí es», dijo el muerto. «Número 47. Deténgase aquí, por favor». Don Ernesto detuvo el taxi, frente a una casa antigua de 2 pisos. Era una casa hermosa pero abandonada, con las ventanas tapiadas, con la pintura descascarándose, con el jardín delantero convertido en una jungla de maleza. Sobre la puerta principal había un letrero oxidado que decía «Se vende», con un número de teléfono que se había borrado con los años. Era obvio que nadie había vivido ahí en décadas. Don Ernesto se quedó ahí sentado, con las manos aún en el volante, sin atreverse a voltear a ver al muerto, esperando que esto terminara de alguna forma, que despertara, y todo hubiera sido una pesadilla. «Hermosa, ¿verdad?», dijo el muerto con algo que sonaba como nostalgia en su voz imposible. «Mi padre la construyó en 1948, cada ladrillo puesto con sus propias manos. Yo crecí aquí, en ese cuarto del segundo piso, el de la ventana rota. Ese era mi cuarto. Ahí hacía mi tarea, ahí leía mis libros, ahí soñaba con lo que sería mi vida. Nunca imaginé que terminaría como terminé». Don Ernesto finalmente encontró su voz, aunque apenas era un susurro tembloroso. «¿Qué le pasó a usted, señor?». El muerto guardó silencio por un momento largo. Cuando habló otra vez, había una tristeza profunda en su voz, una tristeza que venía de décadas de arrepentimiento. «Me llamaba Ernesto», dijo el muerto. «Ernesto Vilchis. Igual que usted, conductor, lo sé. Puedo leerlo en su licencia ahí en el tablero. Ernesto Morales. Compartimos nombre, compartimos esta noche. En 1955 yo tenía 24 años. Era joven, tonto, impaciente. Quería tener dinero rápido. Quería impresionar a una muchacha. Me metí con gente mala, gente que trabajaba con contrabando. Una noche salió todo mal. Me mataron. Me dieron 3 tiros en el pecho y me dejaron tirado en un terreno baldío en Iztapalapa. Mi familia me buscó durante meses. Nunca encontraron mi cuerpo. Eventualmente, me declararon muerto. Mi madre murió de tristeza 5 años después.
Mi padre vendió esta casa y se fue a vivir con mi hermana a Guadalajara. Murió en 1972 sin nunca saber qué me había pasado. Y yo quedé atrapado. Mi cuerpo se pudrió en ese terreno baldío hasta que construyeron encima. Ahora hay un panteón ahí. Irónico, ¿verdad? Me enterraron sin saberlo bajo tierra, que luego se consagró para los muertos. Don Ernesto no sabía qué decir. Parte de él sentía lástima por el muerto, por Ernesto Vilchis, que nunca pudo regresar a casa. Pero otra parte, la parte primitiva que todavía lo mantenía con vida, quería salir corriendo del taxi, correr hasta que sus piernas no pudieran más. Lo siento mucho, logró decir don Ernesto. Debe haber sido terrible. El muerto se rió otra vez, esa risa horrible. Terrible, no describe ni la mitad, conductor. ¿Sabe lo que es estar consciente durante 52 años bajo tierra? Sentir cada segundo, cada minuto, cada hora, sabiendo que estás muerto pero sin poder descansar. Escuchar a la gente caminar sobre tu tumba sin saber que estás ahí. Gritar sin que nadie te escuche. Cada año, en el Día de Muertos, cuando el velo entre los mundos se adelgaza, puedo salir. Puedo manifestarme. Puedo intentar llegar a casa, pero necesito ayuda. Necesito a alguien que me lleve. Durante 52 años he intentado. He parado a taxis, autobuses, a carros particulares. Todos huyen cuando ven lo que soy. Todos aceleran y me dejan ahí parado, solo, sabiendo que tendré que esperar otro año para intentarlo de nuevo. Pero usted no, Ernesto Morales. Usted me recogió. Usted me trajo a casa. Por primera vez en más de medio siglo, estoy frente a mi casa. Puedo verla, puedo recordar, y por eso le estaré eternamente agradecido. El muerto comenzó a desvanecerse, como humo disipándose con el viento. Su forma empezó a volverse translúcida, a perder solidez. Las polillas blancas que volaban dentro del taxi se multiplicaron. Se convirtieron en cientos, en miles, llenando todo el espacio hasta que don Ernesto no podía ver nada más que blanco palpitante. Y entonces, tan rápido como había comenzado, todo terminó. Las polillas desaparecieron. El frío se fue. El olor a descomposición se esfumó. Don Ernesto estaba solo en su taxi, estacionado frente a la casa abandonada en la calle Naranjo. Se volteó rápidamente para ver el asiento trasero. Estaba vacío. No había nadie. No había señales de que alguien hubiera estado ahí. Excepto por una cosa. En el asiento trasero, donde el muerto había estado sentado, había un montón de tierra. Tierra oscura, húmeda, como la tierra de una tumba. Y entre la tierra, algo brillaba. Don Ernesto, con manos temblorosas, se estiró y lo recogió. Era una moneda vieja. Una moneda de plata de 5 pesos de 1954. En una cara tenía el águila nacional. En la otra, apenas legible por el paso de los años, estaban grabadas las palabras libertad y progreso. Don Ernesto salió del taxi tambaleándose. Necesitaba aire. Necesitaba convencerse de que estaba vivo, de que esto había sido real. Se apoyó contra el taxi, respirando profundo, sintiendo el aire frío de la madrugada llenar sus pulmones. Miró hacia la casa abandonada, y entonces lo vio. En la ventana del segundo piso, la ventana rota del cuarto que había sido de Ernesto Vilchis, había una figura, una silueta de un hombre joven, de unos 24 años, vestido con ropa de los años 50. El hombre en la ventana levantó la mano y saludó. Una sonrisa de paz, de agradecimiento, de finalmente poder descansar. Y entonces, la figura desapareció, se desvaneció, como si nunca hubiera estado ahí. Don Ernesto regresó a su taxi, guardó la moneda en su bolsillo y manejó a casa. Eran las 4 de la mañana. Normalmente trabajaba hasta las 7 u 8, pero esa noche no podía seguir. Necesitaba ver a su familia, necesitaba abrazarlos, necesitaba recordar que estaba vivo y que su vida era preciosa. Cuando llegó a su casa en Iztapalapa, doña Marcela se sorprendió de verlo tan temprano. Se sorprendió aún más cuando vio el estado de su esposo. Don Ernesto estaba pálido, tembloroso, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. ¿Qué te pasó?, le preguntó doña Marcela, abrazándolo, sintiendo que estaba helado a pesar de que era una noche cálida. Don Ernesto no podía hablar, se derrumbó en los brazos de su esposa, y lloró como no había llorado en años. Pasaron días antes de que don Ernesto pudiera contarle a su esposa lo que había pasado esa noche. Cuando finalmente lo hizo, doña Marcela no sabía si creerle.
Sonaba tan imposible, tan ridículo, pero había algo en los ojos de su esposo, algo que había cambiado, que le decía que estaba diciendo la verdad, y estaba la moneda. Don Ernesto le mostró la moneda de 1954 que había encontrado en el asiento trasero. La llevaron con un numismático, un experto en monedas antiguas. El hombre examinó la moneda y les dijo que era genuina, que era de 1954, que valía bastante dinero por ser tan antigua y estar en relativamente buen estado. Pero había algo más. La moneda tenía iniciales grabadas en el borde, tan pequeñas que apenas se podían ver. B. Ernesto Vilchis. Doña Marcela decidió investigar. Fue a la biblioteca, buscó en archivos de periódicos viejos, habló con gente que había vivido en Santa María la Ribera en los años 50 y encontró la historia. En el periódico del 23 de marzo de 1955 había una nota pequeña: joven desaparecido. La nota hablaba de Ernesto Vilchis, de 24 años, residente de la calle Naranjo 47 en la colonia Santa María la Ribera, que había desaparecido sin dejar rastro. La familia ofrecía recompensa por información. Había una foto borrosa. Era el mismo hombre que don Ernesto había recogido en su taxi, el mismo hombre que había visto en la ventana. No había duda, era él. Doña Marcela también encontró algo más. En los registros del Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco, el panteón donde don Ernesto había recogido al muerto, había información sobre lo que había ahí antes. Antes del panteón, en ese terreno había habido un tiradero de basura, un lugar donde la gente tiraba de todo, incluyendo, según rumores de los vecinos viejos, cuerpos de gente asesinada. En 1965 el gobierno limpió el terreno y construyó el panteón encima. Era muy probable, casi seguro, que el cuerpo de Ernesto Vilchis estuviera enterrado en algún lugar bajo ese panteón. Sin tumba, sin nombre, sin flores, un muerto olvidado entre miles de muertos recordados. Don Ernesto intentó regresar al trabajo varios días después, pero no podía. Cada vez que se subía al taxi, cada vez que manejaba de noche, sentía el frío, sentía el olor. Veía cosas en el espejo retrovisor que no deberían estar ahí. Veía caras en las ventanas de los edificios que pasaba, caras de muertos, caras que lo miraban con súplica, con desesperación, con envidia porque él había ayudado a uno de ellos, y ahora todos querían su ayuda. Empezó a ver muertos por todas partes, en las esquinas, parados en las paradas de autobús, caminando por las calles como si estuvieran vivos. Se dio cuenta de algo aterrador. La Ciudad de México estaba llena de muertos, muertos que no sabían que estaban muertos, muertos que seguían con sus rutinas, muertos que esperaban algo, lo que sea, que les permitiera finalmente descansar. Una noche, como 2 semanas después del incidente con Ernesto Vilchis, don Ernesto estaba manejando su taxi por la avenida Insurgentes. Eran las 11 de la noche. Una mujer joven le hizo la parada. Don Ernesto se detuvo. La mujer subió. Era hermosa. Vestía un vestido rojo elegante. Tenía el maquillaje perfecto. «Al Hotel Regis, por favor», dijo con una voz melodiosa. Don Ernesto arrancó, pero mientras manejaba, comenzó a sentir el frío familiar. Miró por el espejo retrovisor. La mujer seguía ahí, hermosa y sonriente. Pero cuando parpadeó, por una fracción de segundo vio algo más. Vio a la mujer como realmente era. Un cadáver quemado, con la piel negra y derretida, con el vestido rojo hecho trizas y chamuscado, con el pelo convertido en cenizas. Don Ernesto gritó y casi se estrella. La mujer, en el asiento trasero, rió. «¿Me viste, verdad?», dijo. «Eres de los pocos que pueden vernos. El Hotel Regis se derrumbó en el terremoto del 85. Yo estaba ahí. Quedé atrapada en los escombros. Me quemé viva. Pero cada noche salgo. Busco un taxi. Pido que me lleven al hotel. Quiero llegar. Quiero entrar. Quiero subir a mi habitación y finalmente dormir. ¿Me llevarás?». Don Ernesto estaba llorando, temblando. Quería decir que no. Quería pedirle a la mujer que se bajara, pero no podía. Era como si una vez que viste a los muertos, una vez que ayudas a uno, estás marcado para siempre. Estás obligado a ayudarlos. Y así comenzó el infierno de don Ernesto Morales. Cada noche que salía a trabajar, recogía al menos uno, a veces más. Muertos que necesitaban llegar a algún lado. Muertos que querían ver a sus familias. Muertos que buscaban las casas donde habían vivido, los hospitales donde habían muerto, las escuelas donde habían estudiado. Don Ernesto los llevaba a todos. No podía negarse. Si intentaba pasar de largo, el taxi se detenía solo. Si intentaba no trabajar de noche, veía a los muertos frente a su casa
esperándolo, llamándolo, rogándole que los ayudara. Su salud empezó a deteriorarse. Perdió peso. No dormía. Tenía pesadillas constantes. Doña Marcela veía cómo su esposo se consumía, cómo cada día estaba más delgado, más pálido, más parecido a los muertos que transportaba cada noche. Finalmente, después de 3 meses de esto, don Ernesto no pudo más. Una mañana no regresó del trabajo. Doña Marcela lo reportó desaparecido. La policía encontró su taxi estacionado en una calle vacía en la colonia Doctores. El motor estaba encendido, las luces prendidas, la puerta del conductor abierta, pero don Ernesto no estaba por ningún lado. En el asiento del conductor había un montón de tierra. En el asiento trasero había monedas viejas, docenas de ellas, de diferentes años, de diferentes denominaciones, todas con iniciales grabadas en los bordes, las pertenencias de los muertos que don Ernesto había ayudado, los pagos por sus servicios, los recuerdos de almas que finalmente pudieron descansar gracias a él. Don Ernesto apareció 3 días después. Estaba caminando por la calle como zombi, sin saber dónde estaba, sin recordar los últimos 3 días. Lo llevaron al hospital. Los doctores dijeron que estaba deshidratado, desnutrido, en shock. Cuando finalmente pudo hablar, les contó lo que había pasado. Esa última noche, había recogido a un pasajero especial, un hombre anciano que le había dicho: «Llévame al límite entre los vivos y los muertos». Don Ernesto había manejado y manejado sin saber a dónde iba, siguiendo instrucciones del viejo. Llegaron a un lugar que don Ernesto no podía describir, un lugar que no era de este mundo, un lugar donde había miles de muertos esperando, todos queriendo subir a su taxi, todos queriendo ir a casa. El viejo le había dicho: «Has hecho suficiente, Ernesto Morales, has ayudado a muchos de nosotros, pero si sigues, te quedarás aquí con nosotros. Tu tiempo entre los vivos está llegando a su fin. Tienes que decidir, quedarte aquí y seguir ayudándonos por la eternidad, o regresar con tu familia y vivir lo que te queda de vida, pero sabiendo que nunca podrás olvidar lo que has visto, sabiendo que los verás siempre, pero ya no podrás ayudarlos». Don Ernesto había elegido regresar. El viejo había sentido con tristeza y lo había enviado de regreso, pero el precio fue alto. Desde ese día, don Ernesto nunca volvió a ser el mismo. Dejó de trabajar como taxista. No podía, los muertos seguían ahí. Podía verlos, pero ahora cuando intentaba ayudarlos, cuando intentaba hablarles, ellos no respondían. Lo miraban con reproches, con tristeza, como si hubiera traicionado un acuerdo sagrado. Don Ernesto empezó a beber para olvidar, empezó a tomar medicamentos para dormir, porque cuando cerraba los ojos veía caras, miles de caras de muertos que querían su ayuda y que él ya no podía dar. Su familia intentó ayudarlo, lo llevaron con doctores, con psicólogos, con sacerdotes. Nada funcionaba. Doña Marcela me contó que su esposo vivió otros 8 años después de eso. 8 años de tormento, de ver cosas que nadie más veía, de saber verdades que ningún humano debería saber. Finalmente, en noviembre del 2015, exactamente 8 años después de haber ayudado al primer muerto, don Ernesto Morales murió. Pero doña Marcela sabe la verdad. Su esposo finalmente se dio por vencido. Finalmente decidió que era mejor estar del otro lado, ser uno de los muertos que esperan, que seguir viviendo en ese limbo entre los mundos, viendo a los muertos pero sin poder ayudarlos. Pero la historia no termina ahí, porque doña Marcela me contó algo más, algo que me heló la sangre y que me ha quitado el sueño desde entonces. Hace 2 años, en noviembre del 2023, ella estaba caminando por la colonia, regresando de hacer compras. Era de noche, como las 8. Un taxi se detuvo junto a ella. El conductor bajó la ventana. Era don Ernesto. Se veía exactamente como se veía antes de todo esto. Joven, saludable, sonriente. «¿Para dónde va, señora?», le preguntó. Doña Marcela se quedó paralizada. No podía hablar. Don Ernesto le sonrió, esa sonrisa que ella conocía tan bien. «No se preocupe, mi amor. Estoy bien ahora. Estoy haciendo lo que se supone que debo hacer, ayudándolos a llegar a casa. Pero ahora es diferente. Ahora yo también soy uno de ellos, y es más fácil así. Ya no me duele, ya no tengo miedo. Solo hago mi trabajo». Y el taxi arrancó y desapareció en la noche. Desde entonces, han habido reportes. Reportes de un taxista fantasma que recorre la Ciudad de México de noche. Un taxista que solo recoge a ciertos pasajeros. Pasajeros que otros taxis no pueden ver. Un taxista que lleva a los muertos a sus destinos finales, que les ayuda a encontrar paz,
que hace el trabajo que nadie más puede hacer. Los otros taxistas nocturnos lo conocen, lo han visto, un taxi viejo, un Tsuru blanco de finales de los 90, con las placas borrosas, con un conductor que usa bigote y que siempre sonríe. Si lo ves, no intentes seguirlo. Si te hace señales, no respondas, porque si lo haces, si interactúas con él, quedarás marcado igual que don Ernesto quedó marcado esa noche de Día de Muertos, cuando recogió a su primer pasajero muerto. Amigos de la carretera oscura, esta es la historia de don Ernesto Morales. Un hombre bueno que hizo un acto de bondad y pagó un precio terrible por ello. Un hombre que vio más allá del velo que separa nuestro mundo del mundo de los muertos y nunca pudo regresar completamente. Un hombre que ahora, en muerte, sigue haciendo lo que hizo en vida: trabajar, ayudar, servir. La Ciudad de México está llena de historias como esta, historias de gente que se topa con lo sobrenatural, que cruza líneas que no deberían cruzarse, que ve cosas que no deberían verse, y una vez que cruzas esa línea, una vez que ves a los muertos, nunca puedes regresar completamente. Siempre serás diferente, siempre estarás marcado. Si alguna vez están en la Ciudad de México de noche, si están caminando por alguna calle solitaria y ven un taxi que se detiene sin que ustedes lo hayan parado, si el conductor los mira y sonríe de una manera que les hace sentir frío en la espalda, no suban, sigan caminando, porque ese taxi no va a donde ustedes quieren ir. Ese taxi va a otro lugar, a un lugar entre los mundos, y si suben, tal vez lleguen a su destino, o tal vez se conviertan en otro pasajero eterno, otro muerto buscando el camino a casa, otro espíritu condenado a repetir el mismo viaje una y otra vez por toda la eternidad. La moneda de Ernesto Vilchis, esa moneda de 5 pesos de 1954, doña Marcela todavía la tiene. La guarda en una caja junto con todas las otras monedas que encontraron en el taxi de su esposo esa última noche. Docenas de monedas, de diferentes épocas, desde los años 20 hasta los años 2000, cada una con iniciales grabadas en los bordes, cada una el pago de un muerto agradecido, cada una la evidencia de que don Ernesto Morales ayudó a docenas de almas a encontrar su camino final. Doña Marcela dice que a veces, en las noches muy tranquilas, puede escuchar el sonido de un motor de taxi afuera de su casa, puede escuchar la risa de su esposo, y cuando se asoma por la ventana, a veces ve el taxi blanco estacionado ahí, con las luces encendidas, con don Ernesto en el asiento del conductor, saludándola, diciéndole sin palabras que está bien, que está en paz, que está haciendo lo que ama. Buenas noches, amigos de la carretera oscura. Tengan cuidado en las calles de noche. No todos los taxis llevan a los vivos. No todos los conductores están entre nosotros. Y si algún día necesitan un taxi y el único que se detiene les da mala espina, confíen en su instinto. Esperen al siguiente. Porque en la Ciudad de México, en las noches de niebla y oscuridad, hay taxis que viajan por rutas que no están en ningún mapa, que llevan pasajeros que ningún vivo debería ver, que van a destinos de los que nunca se regresa. El taxi fantasma de don Ernesto Morales sigue rodando por las calles, sigue recogiendo a los que necesitan ayuda, y seguirá haciéndolo por siempre, o hasta que todos los muertos de esta ciudad finalmente encuentren su camino a casa. Hasta la próxima, si es que hay una próxima. Manejen con cuidado, y recuerden, no todos los que piden aventón están vivos.